Señor, aquí estamos delante de tu palabra, tu bendita palabra. Te pedimos que la uses para edificarnos, que la uses para redarguirnos, que la uses para que todo nuestro ser realmente quede cautivo a tu voluntad por medio de tu palabra. Bendice a mis amados hermanos, cada uno de ellos que sea edificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como sabrán ustedes, mis amados, el domingo pasado no logramos concluir, no logramos terminar el tema de la santificación. La santificación, ¿verdad?, de manera indistinta con los demás elementos que estuvimos viendo, como la redención, justificación, propiciación, expiación y todos estos temas que los consideramos como fundamento, como parte de la obra de Cristo para la edificación de la casa. Cuando hablamos de la casa, hermanos, hablamos de la casa, no me preocupe que los están cuidando. Cuando hablamos de la casa, si usted es alguien que estudia la palabra, se dará cuenta que desde el Antiguo Testamento se viene hablando de la casa. Se viene hablando de la casa. Se habla en un contexto como de familia, es decir, ¿verdad? La casa de la familia de Aarón, la casa de los benjaminitas, la casa, como casa. Pero también Dios habla de su pueblo, dijéramos, de aquellos que fueron redimidos y que fueron sacados de Egipto. Dios les llama a ellos también su casa. Cuando se llegó el día de edificar templo para Dios, recordemos que David, de manera espontánea, sin que Dios se lo dijera, sin que realmente existiera un mandato, una ley, David, hermanos, de manera espontánea de su corazón, de su afecto, de su amor, decide querer construirle casa al Señor. Y el Señor le dice: pero si yo no te lo he pedido, ¿de dónde se te ocurre hacerme casa? Te tengo una noticia, David, yo voy a hacer de ti una casa, la casa de David. Entonces, amados hermanos, decíamos uno de estos días que de todos los templos, el templo que más amó Dios, de todos los tabernáculos que Dios ha amado, el tabernáculo que más Dios ha amado es el tabernáculo de David. Y yo, hermanos, usted no tiene idea cuánto siento en mi corazón compartirle a la iglesia el tabernáculo de David. Pero creo que todavía no es el momento. Todavía no, pero en mi corazón estoy que no me aguanto. Un día lo vamos a hacer, hermanos. El tabernáculo de David. Hay tanta enseñanza ahí. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos Dios interesado en la casa. Pero la casa no debe de ser edificada como a los sacerdotes se les ocurra. La casa no debe de ser edificada como a los reyes o como a los sacerdotes. Dios tiene el diseño de cómo debe de ser edificada la casa. Y entonces lo que nos queda a nosotros es humillarnos delante de Dios y decirnos: Señor, revélanos cómo debe de ser edificada la casa. Y cuando hablamos de casa, hablamos de la familia. Cuando hablamos de casa, hablamos de tu vida personal como templo, como casa, como morada. Pero también cuando hablamos como casa, hablamos de iglesia, de congregación, de pueblo que se ha unido para que juntos edifiquemos y así de esa manera glorifiquemos a Dios. Es decir, que tienen una diversidad de aplicación. Y mis amados, no voy a volver a repetir lo que ya he dicho varias veces acerca de la edificación de la casa, en el sentido como tanto Mateo capítulo 7 como Lucas capítulo 6 nos habla de aquel que edificó la casa sobre roca y que puso el fundamento. El problema es que nadie sabe qué contiene el fundamento.
Y hermanos, el fundamento sí está implícito en cuanto a lo que es la salvación, pero el fundamento es más que la salvación. El fundamento tiene que ver, hermanos, con establecer al creyente, con hacer que el cristiano no sea un cristiano inestable. Un día siente una cosa y en base a cómo siente, así actúa. Otro día está en otra situación y en base a sus emociones toma decisiones. No, realmente deben de ser tomadas en base a aquel que es la roca, que es Cristo nuestro amado Señor, y por supuesto con el conocimiento del fundamento. Estaremos concluyendo en esta hora el tema, el último, que hemos considerado como parte del fundamento, y es la santificación. Decíamos la vez anterior, hermanos, que muchas personas, ¿por qué no deciden ellos ser creyentes en Dios? ¿Por qué no se quieren acercar a Dios? ¿Por qué sus vidas no quieren consagrarse a Dios? En algunos de los casos, y yo diría que la mayoría, a pesar de que conocen a Dios, temen acercarse a Dios porque ellos o piensan que no van a tener la fuerza para renunciar al pecado, o piensan que caminar con Dios es tan fuerte que ellos no van a dar la talla, que entonces algunos dicen, no quiero ser hipócrita, porque yo me conozco, yo sé que en la iglesia prohíben un montón de cosas. Sin saber nada de doctrina, muchos de ellos no deciden acercarse porque hay algo que les indica que el Dios en el que han de creer es un Dios santo, santo y santo. Y entonces dice, yo no creo poder cumplir. Esto acontece con los que no son creyentes. El problema es con los creyentes. Y yo sé que la mayoría de aquí todos son creyentes. Sin embargo, hermanos, como creyentes, de repente aparecen ideas como, por ejemplo, yo siempre le fallo a Dios. Yo realmente siento que mi vida no va a crecer porque le fallo a Dios. Y entonces, como que están comprendiendo que aquí es por obra y que no es por gracia. Y entonces es necesario de que el creyente comprenda lo que Dios ha hecho a través de Cristo en beneficio de su vida, no para que siga pecando, sino para que venza con la gracia el pecado. Es decir, para que el pecado no se enseñoree sobre la vida del creyente. Y es por esa razón de que el Señor nos habla de la santificación. Y la santificación es un acto que Dios ha hecho a través de Cristo en beneficio del cristiano, en beneficio del que ha nacido de nuevo, en beneficio del que ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. La santificación no es algo que en realidad nosotros lo pudiésemos haber hecho como para alcanzar la salvación. Solo Cristo pudo haber hecho eso. Y por eso decido, hermano, en mi corazón volver y retomar el mismo texto que tuvimos el domingo pasado, para ahora concluir con el último aspecto que está implícito dentro de la santificación y que nosotros no lo vimos porque nos extendimos. Pero Pablo, aquí en Primera de los Corintios, capítulo 1 y versículo del 2 en adelante, Pablo dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, observe con cuidado, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero llamarle su atención, mi amado hermano, a esta parte donde el apóstol Pablo dice: a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Y alguien diría: a ver, Pablo, ¿no es una
cacofonía lo que nos está diciendo, no es algo repetitivo y que no, no, hermanos. Pablo, comprendiendo que la iglesia, Cristo la ha santificado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, se atreve el apóstol Pablo en decir a los santificados, a los que están en Corinto, los hermanos que ya están santificados, que ya son santificados, a ellos llamados a ser santos. Entonces allí hay dos aspectos que están implícitos en lo que es la santificación, pero hay un tercero, y lo que nosotros le llamamos la santificación completa o la santificación eterna. En primer lugar, la iglesia, el creyente, el que ha nacido de nuevo, Dios, por el sacrificio de Cristo y por la fe del creyente, Dios ha santificado a esa iglesia. Es decir, es una iglesia que le pertenece a Dios, que la ha comprado. La palabra de comprado en el griego, lutró, eso quiere decir, es una compra completa, no una media compra, sino una compra total. Por lo tanto, la iglesia es una iglesia santa porque no le pertenece a un pastor, no le pertenece a una denominación. La iglesia le pertenece a Cristo. Amén. La ha comprado para Él. Por lo tanto, la llama santa, la considera salva. Va a venir por ella en su segunda venida. El problema es que dentro de esa gama o de los miembros de la iglesia hay por lo menos 3 tipos de cristianos. Si estamos hablando de los que han nacido de nuevo, porque hay algunos que se llaman cristianos, pero en realidad Dios los desconoce. Los desconoce. Y dice, tú te llamas cristiano, llevas mi nombre, pero en realidad no has nacido de nuevo. Por lo tanto, sigue llegando a la iglesia. Sigue oyendo la palabra. A ver el día en que naces de nuevo. Y el día que tú nazcas de nuevo, a partir de allí yo te voy a considerar como miembro de mi iglesia, parte de mi cuerpo, de los santificados. Ahora, dentro de los santificados hay un grupo que está dividido en 3 partes. El apóstol Pablo lo reconoció allá en Primera de los Corintios, en el capítulo 2 y capítulo 3, cuando en el capítulo 3 dice, yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino que tuve que hablarles a ustedes como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Comprende eso, hermano? Es decir, que Pablo distingue que dentro de la iglesia, dentro de los santificados, hay un grupo que se comporta de manera carnal, cuyos intereses son para sí mismo. Todavía el mime conmigo lo tiene bien abrazado. Todo para mí, todo por mí, y si sobra un pedacito que también sea para mí. Señor, te pido que lo bendigas, esto que es para mí. Entonces está esa edad del creyente que es como niño espiritual. Todo es bendición, todo es prosperidad, todo es mime conmigo. Bendíceme. Señor, voy a poner un negocio. Por favor, bendícemelo. Señor, voy a hacer aquí tu bendición, Señor. Y todo es para... Allá en mi país dice, tú eres tipo asadón. ¿Verdad que no sé, usted no conoce qué es el asadón, hermano? Levanten la mano los que conocen el asadón. Ah, pues sí. O sea que es aquel instrumento que solo es para... Agarra, está un poco... Entonces está la etapa del cristiano. ¿Es cristiano? ¿Forma parte de los santificados? Pero, hermano, todavía el pecado se enseñorea, se manifiesta en su vida. Pero luego viene aquellos otros creyentes que han crecido, que poco a poco han dejado de ser egoístas y han empezado a considerar las cosas que son de Dios, aquello que realmente vale la pena renunciar a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Y han empezado a dar pasos, y algunos son fuertes. La Biblia los reconoce como los jóvenes espirituales.
Los jóvenes son esas vidas que tienen ímpetu, vamos, hagamos, traigamos, pongamos, para la gloria del Señor, ganemos almas. ¿Me comprende, hermanos? Y tienen la fuerza. Y han empezado a luchar contra el pecado. Y dice, vistámonos de las armaduras de Dios, el yelmo, el escudo, la espada, todos vistámonos y vamos a la guerra. Aleluya. Necesitamos esos en la iglesia. Pero está el tercer grupo. Los que han alcanzado madurez. Los que conocen realmente más de manera más detallada el propósito y la voluntad del Señor. Algunos me están viendo con signos de interrogación. Déjenme mostrárselo mejor por la Escritura y tal vez así descansa un poco. Primera de Juan. El apóstol Juan distingue que hay tres tipos de creyentes, como Pablo también lo ha distinguido. Entonces, Juan, escribiéndole a la iglesia que está en Asia Menor, se dirige con una carta a todos los miembros de esa iglesia, o más bien de las iglesias, porque la carta fue escrita para que fuera leída por varias iglesias. Entonces, Juan escribe en el capítulo 2 y en el versículo 12 y dice lo siguiente. Os escribo a vosotros, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido. ¿Lograron ver a los tres? ¿Usted cree que el apóstol Juan le estaba escribiendo a escuela dominical? Cuando dijo, niñitos, hijitos lindos, os escribo a ustedes. ¿Ustedes creen que a la escuela dominical se estaba dirigiendo Juan? ¿O a los jóvenes? No, hermanos, es que dentro de la iglesia están tres tipos de cristianos. Los que son niños y se comportan como niños. Los que son jóvenes y se comportan como jóvenes, y los que son adultos, los que son ancianos y se comportan como ancianos. Entonces, amados, habiendo dicho esto, que no estaba en mí compartírselo en esta mañana, pero sentí en mi corazón, porque hay algunos que decían, bueno, ¿a qué se refiere? Volvemos a la santificación. Entonces, por un lado, la santificación es un acto que ya Cristo ya lo hizo. Somos una iglesia santa. ¿Cómo lo hizo? A través del sacrificio de Cristo. Y el texto, hermanos, diría que fundamenta esta verdad es el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 10 al 14. Esto fundamenta, pero fuertemente, este aspecto de la santificación que se conoce como la santificación imputada o la santificación heredada por el Padre. Fíjese lo que dice el versículo 10, Hebreos 10:10. En esa voluntad, es decir, en el sacrificio de Cristo, somos santificados mediante, ¿qué dice? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que se hizo una vez y para siempre. Esa es la noticia. Cristo no tiene que estar muriendo todos los días por santificarte. Él no tiene que estar derramando la sangre todos los días para santificarte. El ser clavado desde esa perspectiva, por eso es que decimos nosotros los cristianos, por eso es que no necesitamos estar haciendo misas todos los días. Porque ¿qué es la misa?
La misa es la celebración del sacrificio de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Pero Cristo ya fue sacrificado una vez y para... Ya no hay más, hermano. ¿Captamos eso? Eso es importante. En el versículo 14 sigue añadiendo el escritor a los hebreos, dice, porque por una sola, fíjese qué hermoso, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? Es decir, que usted es perfecto a los ojos de Dios. ¿No le da gusto saber eso, hermano? Dios te mira perfecto. Mis hijos son santos. Y yo, de verdad, yo santo. Yo. Dice, sí, yo te miro santo. ¿Sabes qué? Te miro perfecto. Dios mío, yo sin merecerlo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado, porque ya se hizo todo. Amén. Quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos dicen amén a eso de la palabra que acabamos de leer? No todos. Unos están así. Otros, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, no que te lo revele, porque la palabra ya fue revelada. La palabra revelada necesita ser iluminada y decir, Señor, todos mis pecados han sido perdonados. Todos tus pecados fueron perdonados. Ah, sí, desde el día que creí hasta el 7 de julio del 2024, hasta esa fecha mis pecados fueron perdonados. Y el Señor dice, ¿tú me entiendes qué significa todos? ¿Tú sabes lo que significa todos? Todos en el original quiere decir todos. Cuando alguien entiende eso, dice, Señor amado, no alcanzaba a entender la dimensión de tu sacrificio. ¿Usted cree que Dios tiene reloj, hermano? ¿Usted cree que Dios tiene calendario? Dios habita en la eternidad. Él no tiene ni reloj, ni calendario, ni nada. Usted y yo sí. Estamos limitados. Mas Dios no. Entonces Cristo ha pagado. La vez pasada me decía mi hermanito Jaime, oiga, de los versículos que me ha enseñado, ¿me puede enseñar más versículos? Hermanito Jaime, aquí tiene otro más de lo que usted pedía. Esta es la razón de por qué Pablo habla a los corintios y dice, hermanos, a los santificados. Esta santificación, hermanos, te recuerda de que no es por obras tu salvación, porque Cristo fue el que pagó esas obras que tú y yo no podíamos pagar. Que en su salvación nos ha santificado y que también, hermanos, Él nos permite, cada vez que nosotros fracasamos y caemos, por la fe recordamos que el Señor puede volver a levantarnos. Porque alguien se preguntará, ¿y cuál es el beneficio de saber de que Cristo ya pagó todos nuestros pecados? ¿Por qué forma parte de la piedra de fundamento? Ponga mucha atención. Aquí está lo que su pastor siente en el corazón, que usted lo reciba, y por qué tiene importancia de que esto forma parte del fundamento. Esta es la razón. Mucho cristiano, hermanos, que quiere
caminar en la perfección. Y por cierto, el Señor dice, sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, vamos camino a la perfección. Pero camino a la perfección me doy cuenta que fracaso. Camino a la perfección me doy cuenta que cometo errores. Camino a la perfección descubro que lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y puedo clamar en mi corazón y decir, miserable hombre de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo? Y de repente aparece la salvación. Mas gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la salvación de mis continuos errores y fracasos. Pero al saber de que el Señor me ha santificado, Él me está garantizando que mis errores no son aquellos que van a evitar de que yo pueda decir voy a perder la salvación. Que mis errores no van a evitar de que yo me levante y que continúe yendo en pos de la voluntad del Señor. Para eso sirve la piedra de fundamento que se llama santificación. Sabiendo que el Señor, aunque yo me miro imperfecto, Dios me sigue viendo perfecto. Y eso me da ánimo, aunque otros me desanimen. Como que tú no traías para cristiano. Tú como que vas a la iglesia y por aquí te entra y por aquí te sale. ¿Y para qué fuiste hoy a la iglesia? Y te desaniman. Pero esta palabra debe de darte ánimo. De decirte, hijo, yo ya te santifiqué. Tú has creído. Así que te permite levantarte. Para eso sirves. Esta parte, esta porción del fundamento sirve para que tú sepas que eres salvo, para que te puedas levantar cuando caes, que te permite levantarte y seguir, que te garantiza que tú sigues siendo hijo de Dios. Y porque es a través de la santificación que tú puedes continuar sirviéndole al Señor. Amados hermanos, eso se llama la santificación imputada, pero vimos la santificación progresiva. Y aquí es donde tú y yo sí tenemos que trabajar. En esta parte, porque aquello lo recibiste por gracia, en automático. Originalmente, teológicamente, se reconoce como imputación. Esta santificación te fue imputada, te fue dada. Pero ahora la santificación progresiva es para aquellos que comienzan en el camino del Señor, son niños espirituales, o son jóvenes espirituales, o han llegado adultos, pero Dios desea que cada día tú te santifiques. Que al descubrir tus debilidades, que al descubrir tus errores, que al descubrir tu pecado, no te quedes, sino que aspires y que le pidas a Dios la gracia de decir, Señor, dame la gracia de santificarme, dame la gracia de renunciar al pecado. Señor, lléname de tu espíritu, dame más iluminación de tu palabra, de tal manera que mi vida poco a poco vaya dejando de ser lo que antes yo era. Y en la medida que tú amas a Cristo, conoces su palabra, en la medida que tú rindes tu alma al Señor, el Señor va progresando a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, va obrando la obra de santificación. De allí que unos son menos santos, otros son más santos y otros han crecido de tal manera que sirven de inspiración, no solamente para la gloria de nuestro Padre, sino que sirven de inspiración a otras vidas. Había una vida llamado Charles Finney. Estamos hablando de los años 1700. Este era un hermano que se sentía fracasado, él era abogado. Pero cada vez que predicaba, pues como que tenía el don de dormir a las personas. Los dormía. Entonces se quejaba que ni siquiera había comenzado a predicar cuando ya la gente estaba dormida. Entonces, hermano, se fue una vez a un bosque a orar, como dicen, a garganta desgarrada, a suplicarle y decir, mátame, Señor, porque si yo no te voy a ser útil, si yo no te voy a servir,
Señor, ¿para qué existo? ¿Para qué sirvo? Y entonces gritaba en el bosque, gritaba y le pedía al Señor, haz algo que en mi vida, pero por favor, dime qué es lo que me pasa. Y esto lo escribió una mujer que iba por ahí por el bosque recogiendo leña y oía los gritos de un hombre allá adentro en el bosque. Y era Charles Finney, que era un abogado, que clamaba y gritaba, le decía, si tú no haces algo, mátame, Señor, porque ¿para qué voy a existir? ¿Para qué voy a vivir? Y después de estar allí algún tiempo, se levanta, la mujer se esconde y ella escribe esto en la biografía de Charles Finney. Más tarde esta mujer llegó a ser su esposa. Pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque este hermano tomó una determinación de irse a meter al bosque o de buscar un lugar para pasar horas y horas y horas delante del Señor y de la palabra. ¿Sabe qué sucedía? Dentro de la biografía, lea la biografía de este hermano. Este hermano, cada vez que iba entrando a un lugar, a un taller, de repente la gente comenzaba a llorar. De repente la gente se sentía avergonzado o se le alejaba porque no quería estar cerca de él. ¿Sabe qué era lo que sucedía? De alguna forma que yo no lo entiendo, manifestaba la presencia de Dios en su vida. Una vida que se había santificado, una vida que se había consagrado, que lo lograban detectar, hermano, cada vez que él compartía la palabra. Era cantidad de personas que acudían en arrepentimiento, en volverse a Dios. Los que no creían lograban creer. ¿Por qué, hermanos? Porque había sido revestido, había crecido en el conocimiento de la palabra, pero también una vida más consagrada al Señor. ¿Anhelamos eso, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude a todos. Queremos hacer algo que hemos dejado de hacer. Hermanos, queremos reunirnos los días sábados para buscar al Señor. No para pedirle que me dé un trabajo, no para pedirle que me sane del dolor que me manejo. No, hermanos, que nos veamos metidos en el plan y en el propósito de Dios. Ir a orar, hermano, para decirle, ayúdame a no serte de estorbo a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Es decir, que nuestra oración no seamos nosotros nuestro interés, sino que nuestro interés sea el mismo Señor. Amén. La santificación progresiva es esa, donde usted anhela decir, Señor, yo ya no quiero ser igual. A esos es lo que Pablo les dice, llamados a ser santos. Es decir, las vidas que han sido santificadas ahora se guardan, se cuidan de no cometer faltas, errores. Y algunos dicen, sí, hermano, yo no tomo, yo no fumo, yo no ando con otra mujer. ¿Qué otra cosa son los pecados populares? No miento. Pero hay pecados que están escondidos. Y Dios sabe que necesita tratar con esos pecados ocultos. Que si tú vienes ante Dios y le dices, Señor, muéstrame mi pecado, te aseguro que todos los días nuestro Dios con una radiografía nos dirá, sí, tú no fumas, sí, tú no tomas, sí, tú no eres adúltero, sí, yo sé, pero tú tienes otro tipo de pecados que necesito que los rindas delante de Dios. Amén, hermanos. Esto se le llama la santificación progresiva, donde cada uno de nosotros, qué lindo que decidiéramos como iglesia, todos unánimes, hermanos, ¿qué les parece si tenemos una reunión para santificarnos más? Y que toda la iglesia dijera, amén, hermano, necesitamos santificarnos más. Necesitamos vencer pecados ocultos. Necesitamos que Dios nos ayude. De manera personal, como familia,
pero también como iglesia. Es la casa de Dios. Vosotros sois el templo de Dios. Pero ahora yo quiero finalizar con la santificación que no habíamos logrado ver la vez pasada. Esto se conoce como la santificación completa o la santificación final. Y tú me preguntarás en esta mañana, pero ¿cuál es el beneficio de conocer esta santificación? Porque ya la misma palabra nos la está diciendo. La santificación final es aquella, hermanos, cuando tú entres a la presencia de Dios. Hermano John MacArthur dijo uno de estos días: los días que están por delante, dijo el hermano MacArthur, son menos de los que yo he vivido. Y yo me quiero ir ya con el Señor, dice el hermano MacArthur. Y uno diría, bueno, porque el hermano MacArthur quiere ir a descansar, ya tener vacaciones completas allá con el Señor. Pues sí, tiene razón, ¿verdad? Ya es muy anciano, ya trabajó. ¿Sabe por qué se quiere ir el hermano MacArthur, hermano? John MacArthur dice: me quiero ir porque quiero dejar de pecar. Me quiero ir con el Señor, porque el día en que yo me vaya con el Señor, hasta ese día voy a dejar el pecado que tanto detesto. Yo diría, me quiero ir con el Señor para ir a vacacionar ya, a sus moradas eternas. Pero Él se quiere ir, hermanos, porque dice: estoy hasta aquí de fallarle tanto a mi Señor. Entonces, ¿qué utilidad tiene el conocimiento de la santificación final? Es que me da esperanza. Me da esperanza conocer que al final de los tiempos mi vida, siendo salva, estará con el Señor. Me da esperanza de que estaré con el Señor y que ya no pecaré más, que ya no le fallaré más, que ya no sentiré el dolor en mi corazón de haberle fallado a mi Señor. No hay cosa más linda que descansar de eso, hermano. A menos de que tú estés acostumbrado y acomodado en tu pecado, quizás no digas amén. Pero si tú amas a Cristo y tú dices: Señor, yo quiero agradarte dejando el pecado, y con todo y eso de repente peco, tú dirás: tengo la esperanza que un día llegaré a mi patria celestial. Esta no es mi patria. Soy extranjero en esta tierra. Mi ciudadanía es celestial, no es terrenal. Entonces, amados hermanos, ¿para qué te sirve conocer la santificación final? Porque te da esperanza, porque vas para allá. Un día vas a estar con el Señor. Cristo te lo ha prometido. Él dice: he aquí que yo me voy a preparar moradas para que donde yo esté, también vosotros estéis conmigo. Al ladrón le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que hace, hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Pablo decía: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero eso sí, todos vamos a ser aleluya. Allí sí vamos a ser los super cristianos, hermano. Aquí nadie puede ser super cristiano, porque fallamos, erramos con nuestro carácter, con nuestra personalidad. Pero se llegará el día en que todos vamos, por supuesto, todos está implícito con los que son creyentes, con los que han nacido de nuevo, con los que han sido santificados. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, aleluya, porque se tocará la trompeta y los muertos, amén, serán resucitados incorruptibles,
nosotros también seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá esta palabra que está escrita: absorbida, jalada, sórbida es la muerte en victoria. Viene ese día por delante, hermanos, en que nuestro amado Salvador, Cristo nuestro Señor, viene por segunda vez. A menos que Él haya mentido, a menos que Él no haya sido lo que todas las escrituras nos dicen quién es Él. Cristo es Dios, hermanos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho es verdad. Y la iglesia lo único que tiene que decir: sí, mi Señor, ven. Porque tu iglesia dice: ven, ven. Señor Jesús, te esperamos. Pero hermanos, la santificación final va a acontecer donde ya no habrá más pecado. Porque para empezar, en la presencia de Dios no entra ni un mínimo pecado. Y la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, cuando se entra a ese lugar, el Señor, hermanos, hace su obra de transformación y no hay pecado más, ni habrá más pecado en tu vida. Juan decía estas palabras en 1 de Juan capítulo 3, versículos del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y yo le añadiría imperfectos, producto no terminado, en proceso. ¿Se siente usted así, hermanos? Como producto no terminado, en proceso. Así somos, así estamos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros antes de llegar allá? Todo aquel que sabe eso, todo aquel que sabe que ha sido santificado, todo aquel que sabe que siendo santificado luchó por santificarse más, y todo aquel que sabe que un día va a ser santificado por completo, tiene una tarea en este tiempo. Y todo aquel, versículo 3, y todo aquel que tiene esto que hemos estado diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, como Él es puro. Ese es mi trabajo hoy, antes de que eso suceda. Tengo la esperanza de que un día dejaré de pecar. Mientras eso sucede, voy a procurar santificarme. Voy a procurar abandonar aquellas cosas que son pecado. Pregunta: ¿y por qué? Si ya la salvación ya la tienes. ¿Y por qué? Si ya fuiste santificado. ¿Para qué te vas a preocupar? ¿Para qué te vas a poner en trabajo en procurar santificarse? Si lo hecho está. El hermano John Piper hace tiempo compartió una palabra que decía: ¿por qué aquellos que ya fuimos perdonados necesitamos todos los días pedirle perdón al Señor? ¿Cuántos han oído hablar del hermano John Piper? Un hermano que tuvimos el privilegio de conocerle, que amamos mucho.
y amamos su enseñanza, lo que Dios le ha dado. Pero él tiene una predicación. ¿Por qué aquellos que ya fuimos perdonados, que todos nuestros pecados ya fueron perdonados, por qué entonces necesitamos nosotros continuamente pedirle perdón por nuestros pecados? Y el hermano Piper decía, porque si tú no confiesas todos los pecados todos los días, el pecado va endureciendo tu corazón. Lo va endureciendo de tal manera que vas a ir perdiendo la fe en tu corazón y vas a ir abandonando la caminata de Dios. Vas a llegar a ser como el hijo pródigo que se alejó de su padre. Por lo tanto, hermanos, necesitamos santificarnos todos los días. ¿Por qué? Porque de esa manera honramos, glorificamos a Dios y somos instrumentos útiles para los propósitos santos de nuestro Dios. Amén. Una vida que anda en el pecado, una vida que toma en poco santificarse, será menos útil en el reino del Señor. Salvo tú eres. Ese no es el problema. El problema es que no eres vasija de honra, sino que eres vasija de deshonra. Y ese es el punto, hermanos. Pero entonces, la santificación que tenemos por delante está en relación con que si tengo esta esperanza, debo entonces con más deseo purificar mi corazón. Vivir una vida de más santidad, crecer en la santidad, porque la santidad se desarrolla. Los que son niños espirituales no les gusta, critican la santidad. Ay, esos hermanos que santo, santidad, a mí eso me cae mal. Pues sí, ¿sabes por qué? Porque no amas la santidad, no aborreces la santidad. Empieza a amar la santidad y cuando menos sienta, no es que lo finjas, sino que el Señor actúa así, de esa manera en tu vida. Como el caso de Charles Finney, que es el que yo me estaba refiriendo. Digo esto, hermanos, porque incluso hay pastores que critican, fíjese qué tremendo, que hay miembros en la iglesia que llegan a ser hasta más santos que el propio pastor. ¿Cómo mira usted eso, hermano? Miembros de la iglesia que se santifican, que realmente renuncian, y hay veces que los pastores son carnales, interesados en el dinero, interesados en cosas para su uso personal, para provecho propio. Saben predicar, hermanos, le saben extender el pasaje, el texto, se lo saben interpretar y con un montón de cosas, sabe hacerlo. Y aunado a esto, la elocuencia que pudiera tener. Pero la santidad es algo que se percibe. Es algo que se percibe. Entonces que usted le diga, Señor, dame la gracia de santificarme. Yo estoy terminando y quiero terminar con una ilustración que en este momentito el Señor está trayendo a mi corazón. Una vez fui a la iglesia de allá del hermano Carlos Contreras, allá a Ciudad Juárez. En esa vez había llegado el hermano Miguel Núñez. Y yo estaba allí invitado por Carlos y Abelardo, que me decían, te invitamos ya que va a venir a que tú puedas edificarte. Y yo recuerdo, hermanos, que en la última conferencia del hermano Miguel Núñez, el hermano hizo algo que de vez en cuando, por cierto, Bere me hizo esa pregunta, hermano, nos hace falta que ante el desafío de la palabra podamos pasar al frente. Y yo le digo, mi querida Bere, el problema es que no tenemos espacio. No estamos como en la otra iglesia donde teníamos tanta amplitud. Pero déjeme terminarle la ilustración. El hermano Miguel Núñez, después de que compartió la palabra que tenía que ver con la palabra de santificación,
dijo: hermanos, y créanme que yo tengo ese deseo en mi corazón en esta mañana. Hermanos, si alguien desea santificarse en esta mañana, si alguien tiene el deseo de entregarle un poco más su vida al Señor, invitamos que pasen aquí al frente. Carlos Contreras nunca lo había hecho en su iglesia. Jamás había hecho eso. Y hermanos, se deja venir la gran cantidad de pastores, miembros de la iglesia, al frente, postrándose de rodillas. Unos orando, no esperando que oraran, sino que ya estaban ellos orando, clamándole al Señor. Y el hermano empezó a orar por todos ellos. Esa noche, Carlos Contreras y algunos pastores nos invitó a su casa. Estaba Belardo y otros hermanos. Y entonces Carlos Contreras comenzó con una dinámica. Hermanos, ¿qué les pareció la predicación, la enseñanza del hermano Miguel Núñez que tuvimos en esta tarde? Y todos comenzaron a opinar. Y de repente me dice: mira, José Antonio, ¿y tú qué opinas de que el hermano haya invitado a que la gente pase al frente como lo hizo? ¿Qué le encuentras a eso? Y en ese momentito, hermanos, el Señor me estaba diciendo: por eso. Y le dije: mira, Carlos, en este momento, le digo yo, viene a mi mente el día en que se había levantado Coré y levantó a un grupo para que se sublevara contra Moisés, porque no lo consideraban líder y lo menospreciaron. Y entonces, aparte de eso, hubo otro pecado más. Y Dios se manifestó. Y entonces Moisés hizo esta pregunta: aquellos que estén por Jehová, aquellos que estén por Jehová, que den un paso al frente. ¿Cuántos han leído eso? ¿O no lo han visto? Por supuesto, se trataba de la tribu de Leví. Era exclusivamente a ellos. Y hermanos, de la tribu de Leví pasaron al frente todos aquellos que querían santificarse, todos aquellos que querían decir: yo estoy por Jehová. Todos los demás que no pasaron, ¿alguien me puede saber? Yo soy tan olvidadizo, hermano. ¿Qué pasó con los que no se quisieron santificar? ¿Qué pasó con aquellos que no se quisieron consagrar? ¿Me puede alguien recordar? No. Tienen que leer más despacio. Fueron cruzados a espada. Murieron. Los otros de Coré, sí, ellos fueron tragados. Pero de los levitas, que se les pidió que se consagraran, que se santificaran, ellos, los que no quisieron, hermanos, murieron a espada. Que cada uno, no importa si es su familia, que no importa si es su esposa o su hijo, voltéese con la espada y mátesle. Entonces Carlos me dijo: verdaderamente que eso tiene aplicación. Más de alguien estará cuestionando: pero qué Dios más sanguinario. Otro día le explico, para que su alma tenga paz, por qué es que Dios en el Antiguo Testamento actuaba de esa forma y por qué en el Nuevo Testamento ya no lo hace así. Pero lo que estoy tratando de decir, mi querido hermano, yo te amo
hasta donde Dios me da la gracia de decirte: hermano, tú ya sos santificado, tú ya eres salvo, dale gracias al Señor. Mas eso no quiere decir que no sigas anhelando santificarte cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, porque esto es agradable a los ojos de nuestro Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias, Señor. Cristo es nuestra meta, hermanos, para santificarnos. Así como Cristo era sin pecado, también nosotros. Pablo decía: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Sí, como casi no la uso. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo era Cristo nuestro amado Señor? Santo, santo, santo. ¿Te sientes predestinado? ¿Cuántos se sienten predestinados? Bueno, tienes una tarea por delante. No, yo soy predestinado para ser salvo. Olvídate. ¿Te sientes predestinado? Pues qué bueno. Pero esa predestinación te lleva a que te santifiques, a que seas como nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo también decía: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo necesito santificarme más. Ore por este pastor. Pero de seguro, estoy más que seguro, que tú también necesitas santificarte. Todos los que estamos aquí, hermanos, necesitamos santificarnos para amar más a Cristo, para glorificar más su nombre, para hacerle más útil a nuestro Dios. Te amamos, mi Dios. Te amamos, mi Señor. Y te pedimos, Padre, que nos perdones, porque aún no somos lo que debiéramos de ser. Me veo a mí, Señor, y veo mis errores, mis faltas. Veo en mí, Señor, la falta, y mi única esperanza está en que tú nos has santificado, pero que con todo y eso tú nos pides que nos santifiquemos más, que nos santifiquemos más. Ayúdame a mí, Padre amado. Ayúdale a cada hijo tuyo, Señor. Si bien es cierto, no hay espacio aquí para pasar al frente, pero cada uno de mis amados hermanos, allí en su silla, allí donde se encuentra, Señor, que te pida: santifícame, Señor, y ayúdame a santificarme. Purifica mi alma, Señor. Hazme un instrumento para gloria y alabanza de tu nombre. Purifica las intenciones de mi corazón, purifica mis pensamientos, purifica mis actos, purifica todo lo que está dentro de mi alma, Señor. Y ayúdanos a ser como tú, mi Jesús. Oh, como tú, mi Señor. Purifica, Señor, nuestros pensamientos y ayúdanos a ser como tú. Renueva